Un solo Adán, un solo Dios. ¿Cuántos Adanes hay? Sabemos que hay un Dios, claro que sí. Pero siempre hemos pensado que hay un Adán malo y uno bueno. Y la palabra habla de que Jesús es un Adán, o el Cristo es un Adán que da vida, es un espíritu vivificante. Entonces siempre se nos han dicho, el primer Adán era un alma que no tenía, como quien dice, ningún valor, porque el primer Adán lo que hizo fue pecar y falló. Pero la Biblia habla muchas cosas y dice que no fue Adán el que pecó, sino que fue Eva. Pero también dice que Eva no pecó, sino que ella fue engañada y cayó en el pecado. Y también dice que sí, que fue Adán. Entonces todo esto es bien interesante, y todas estas cosas, todas estas verdades, lo que hacen es que nos llevan a una historia de amor, a una historia romántica de amor que se remonta hasta el día de hoy. Adán y Eva siendo uno, unidos como un matrimonio. Eva es engañada, eso dice Génesis, y Adán le sigue. Interesante. Hoy yo quisiera hablarles de conociendo al Hijo del Hombre. Es bien interesante entender esto del Hijo del Hombre, porque cuando Jesús decía el Hijo del Hombre descendió, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y yo decía, ¿por qué Jesús se llama el Hijo del Hombre? Si cuando habla del Hijo del Hombre está hablando de, no sé, ¿qué es el hombre? Bueno, pues el hombre es menos que los ángeles. Bueno, ¿qué es el hombre? Pues el hombre es pecador. Entonces, cuando Jesús hablaba de que él era el Hijo del Hombre, a mí me sonaba como que no entiendo qué quiere decir el Señor diciendo que es el Hijo del Hombre, si Él es Dios, ¿verdad? Eso había en mi corazón. Hasta hoy, ¿verdad? Que el Señor me pone ahí a mirar cosas, y entonces yo digo, qué lindo, voy a hablarles del Hijo del Hombre, conociendo al Hijo del Hombre, porque siempre hablamos del Hijo del Hombre o del hombre como en un estado de humillación, como algo que no vale mucho, como algo que no es importante, como algo que es pecador. Bueno, entonces decíamos que en esta historia de amor hay un paralelismo. Paralelismo es como ping-pong, ¿verdad? Que las dos cosas van a la par, avanzando a la par. Sí, si usted va en la carretera y hay un carro que va al lado suyo, dos carros, usted dice van paralelos, paralelismo. Y un paralelismo simbólico quiere decir que en este simbolismo Adán y Eva van unidos a través de la historia por siempre como uno solo, paralelos, uno a la par del otro, inseparables. Pero no solo son inseparables, sino que es un simbiotismo. Simbiótico significa que dos vidas, que dos, no sé, hablemos de peces, de hongos, lo que usted quiera pensar, aquello que está vivo. Bueno, hablemos de como decíamos, del sol y la luna. Son dos seres o dos cosas que se benefician mutuamente. En este simbiotismo, Adán y Eva, se dice que Eva es engañada y Adán la sigue por amor. Pero luego Adán viene y rescata a Eva, o es Eva que rescata a Adán. Bueno, eso es lo que queremos mirar en esta historia de amor. Es una historia de amor maravillosa, y a través de esta historia vamos a conocer al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ahora vamos a mirar la palabra desde diferentes ángulos, por eso usted va a notar una cosa y va a notar la otra, porque vamos a mirarla desde diferentes posiciones. Para comenzar, en 1 Timoteo 2:13 dice, porque Adán fue creado primero. Ponga atención, Adán fue creado primero.
Después, ¿quién? Después Eva. Bueno, aquí establecemos entonces una verdad, que Adán fue creado primero y después Eva. Esa es una verdad, no la única verdad, es una verdad. Seguimos leyendo en 1 Timoteo 2:14 y dice, y Adán no fue engañado. Adán no fue engañado. Cuando habla de engañado, algunas versiones traducen la palabra no pecó o no incurrió en ese engaño o en esa transgresión. Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente, o sea, Eva pecó o Eva fue engañada completamente. Esa es una pregunta interesante, ¿verdad? Sino que la mujer siendo engañada completamente, pues se cayó en el hoyo, cayó en transgresión, pero no porque quisiera, sino porque completamente fue engañada. Bueno, alabado sea el Señor. Algunas versiones dice porque siendo ella engañada, pecó. Entonces, el hombre no fue engañado, sino que Eva fue la que, siendo engañada completamente, transgredió o pecó. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Claro, por Eva, porque Eva fue engañada y pecó, ¿verdad? Eso dice ahí. Sí, vamos a ver. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Interesante. Entonces, ¿por quién entró el pecado? Por un hombre, dice. Pero Adán no fue engañado, fue Eva. Y Eva transgredió o Eva pecó. Eso es lo que hemos mirado, ¿verdad? Sí, eso es lo que nosotros conocemos y entendemos hasta hoy. Veamos la creación del hombre. Estamos mirando la palabra en esta historia de amor, en este simbiotismo, en este paralelismo simbólico, donde la palabra la miramos desde diferentes ángulos para comprender la mayor y la mejor y la más emocionante y la más apasionante historia de amor. En Génesis capítulo 5, verso 1, dice, el día que creó Dios al hombre. ¿Cuándo creó Dios al hombre? Dice, el día que Dios creó al hombre, escuche, a semejanza de Dios lo hizo primero. Sí, lo primero es que Él lo hizo a su semejanza. Cuando creó al hombre lo hizo a su semejanza. Bueno, eso está claro, ¿verdad? Qué lindo y qué hermoso. Verso 2 dice que ese día que Dios creó al hombre, los bendijo. Y cuando Dios creó al hombre, ¿cómo se llamó el hombre? Cuando Dios creó al hombre, claro, porque Dios, ¿qué decía ahí la palabra? Ok, vamos para atrás. Dice, porque Adán fue creado primero y después Eva. Bueno, esa es una verdad que establecimos. Esa es una verdad que establecimos. La otra verdad que estamos estableciendo aquí es que dice el verso 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. ¿Cómo se llamaron? Se llamaron Adán. Claro. Los dos se llamaron Adán. Entonces, en esta historia de amor, los dos, uno existía en el otro. Los dos eran Adán. Uno no podía existir fuera del otro, porque no habían dos. Cuando Dios los creó, llamó el nombre de ellos, uno, Adán. Entonces el día que Dios creó al hombre, los llamó Adán, porque son inseparables, porque son uno solo. Por eso cuando Eva fue engañada, Adán no tuvo más que ¿qué? Pues que seguirla. ¿Por qué? Porque son uno solo. Una relación simbiótica, un paralelismo. No pueden existir separados. Tienen que estar
unidos. Qué hermoso, ¿verdad? Maravilloso. Bueno. Primera Timoteo 2:3 entonces dice, porque Adán fue creado primero. Sí, entendemos que Adán fue creado primero. Pero resulta que el día que Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó y les llamó Adán. Y también la palabra dice que la mujer fue creada después. Primero fue el hombre. Por eso que estamos hablando del Hijo del Hombre. Por eso que Jesús dijo que él era el Hijo del Hombre. Porque Adán fue creado primero. Aquí hay un misterio. Sí, aquí hay una verdad. Creado. Primero, ¿qué significa o qué quiere decir la palabra cuando dice que Adán fue creado primero? Bueno, creado viene de plazó, que significa formar, moldear, modelar o fabricar. El hombre fue creado primero, lo que quiere decir es que había un modelo, había un molde, había una forma. Y en ese modelo, en esa forma, en ese plazo, ahí Dios creó a Adán. Y en Adán estaba varón y hembra los creó, les llamó a Adán. Ah, claro, entonces el hombre fue creado primero. Claro. Ah, no, pero el hombre dice, es que fuimos nosotros. La mujer fue después. No. Es una relación simbiótica, ni uno existe fuera del otro. Los dos son, han sido y serán por siempre uno. Por eso se habla de Jesús y se habla de la iglesia. Estamos hablando de la historia de amor más grande jamás escrita. La historia nuestra, la historia de Adán y Eva, la historia de Jesucristo hombre, la historia de Jesucristo Adán. El hombre fue creado, fue formado, fue moldeado. Ese fue el molde y en ese molde estaba Adán y Eva. ¿Sí? Las dos son verdades, claro que sí. Entonces, el hombre fue creado primero. Primero viene de protos, que quiere decir en tiempo, lugar, orden o importancia. O sea, Dios hizo un molde, un patrón, y a ese patrón, ahí, en ese patrón donde Dios creó en el principio varón y hembra y les llamó a Adán, en ese patrón estaban los dos. En ese orden de importancia estaba el hombre primero, o sea, estaba Adán y Eva ahí unidos, juntos, y les llamó el nombre de ellos Adán. Adán significa hombre. Adán, humanidad. Cuando hablamos de humanidad, hablamos de Adán y Eva. Génesis 2:21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Dios creó a Adán, o más bien Dios creó al hombre y la mujer, ¿y cómo les llamó? Le llamó a Adán. Pero resulta que dice que Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Recuerdan que cuando Adán tiene un sueño profundo, entonces ahí muy cerca del corazón, de la costilla, dice que Dios hizo a la mujer. Es la forma simbólica en que expresa lo que sucedió, ¿verdad? No la hizo, no, por supuesto que no, porque ya estaba hecha. Cuando Dios los creó varón y hembra y les llamó a Adán. Pero en esta forma metafórica de eventos, explicativa de eventos, se nos dice que el hombre cayó en un sueño, o que Adán cayó en un sueño profundo, que Jehová Dios le hizo caer en un sueño profundo. ¿Y luego qué pasó? Bueno, luego viene Eva. Aparece Eva en escena. Ya Eva existía, sí, cuando Jehová Dios, o cuando Dios los creó, Elohim. Entonces resulta que ahí les llamó Adán a los dos.
Luego Eva, madre de los vivientes, sale de Adán. ¿De dónde salió Eva? Salió de su sueño. Adán estaba en un sueño profundo y de ahí sale Eva. La historia de amor. Y siendo engañada, oiga, y siendo engañada, cae en transgresión. La pregunta es, si Adán estaba en un sueño profundo y Eva sale de Adán, ¿estaba siendo la mujer engañada o no estaba siendo engañada? Bueno, interesante. Siempre se nos ha dicho que Eva fue engañada, pobrecita, ¿verdad? Y la gente dice, es que Eva, por estar hablando y hablando y hablando, ¿verdad? Contame, le decía la serpiente, y la serpiente le respondía, y la mujer seguía hablando. Entonces dice que la mujer, por estar hablando y hablando y hablando ahí con la serpiente, la engañaron. Bueno, resulta que Adán estaba dormido en un sueño profundo. Y de ahí aparece en escena Eva, claro, y dice que a Eva la engañaron. A menos es lo que nosotros entendemos. Dice, varón y hembra los creó y llamó el nombre de ellos Adán. En realidad, lo que estaba saliendo era que Adán de Adán, porque Eva se llamaba Adán. Pero bueno, en esta explicación de la costilla, entonces resulta que Eva sale y es engañada. Pero aquí estaba saliendo un Adán dormido a un Eva Adán, porque los dos son Adán. Bueno, Adán y Eva son uno, sí. Jesús y la iglesia son uno. Bendito el Rey. Pero el nuevo Adán, Eva, siendo engañado, salió, oiga, en esta historia de amor, ¿será que Eva salió al rescate del Adán que estaba dormido en un sueño profundo? Y ahí donde estaba dormido, Eva salió con una razón. Bueno, interesante. Vamos a seguir. 1 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Estamos aquí hablando nuevamente de que en este simbiotismo, paralelismo, simbolismo, historia de amor, se nos dice que entonces Eva fue engañada y se nos dice que Adán siguió a Eva porque no podía existir sin Eva por el amor, porque los dos habían sido creados uno. Sería como que usted diga, voy a mi cabeza se fue por allá y mi cuerpo se va a ir por allá. Sí, no puede existir. Es lo mismo como que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza y nosotros a veces nos vemos sin cabeza. No, estamos unidos, somos uno solo. Claro que sí, maravilloso, ¿verdad? Somos una unidad, no hay una parte por aquí y otra por allá, sino que somos una unidad. En esta unidad, entonces, en esta unidad resulta que se nos cuenta que Jesús no fue engañado. No, dice que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él hizo las mismas de Adán, fue a hacer lo que tenía que hacer porque no podía existir separadamente de Eva. Y nuestro Señor dice, bueno, nadie me está engañando, yo sé a lo que voy. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí entonces el Señor dice, ellos fallaron o fueron engañados. Entonces yo voy a ir al rescate. Claro, por supuesto, estamos preguntando quién rescató a quién. Si fue Adán que fue al rescate de Eva, o si fue Eva que también es Adán porque les llamó el nombre Adán cuando los creó. Entonces, si fue más bien Eva que fue a rescatar a aquel que estaba durmiendo. Recordemos que Adán son los dos. Adán y Eva le llamó a él, varón y hembra les llamó a Adán. Entonces pareciera que en este paralelismo es un poquito a veces confuso, pero no lo es. Lo importante aquí es entender que Jesús sabía
que había pecado. Y él dice, yo voy a participar de lo mismo, Hebreos 2:14. Yo lo voy a hacer voluntariamente porque yo no puedo existir sin ellos. Mi amor por ellos es tan grande que no puedo. Por eso dice la palabra que él borra nuestras rebeliones por amor a sí mismo, porque somos él mismo. Y él dice, yo no puedo existir sin ellos. Entonces, si ellos fueron engañados, para ponerlo en este mismo lenguaje, yo los sigo hasta donde ellos vayan, porque ellos son parte mía. Adán y Eva coexisten, siendo Jesús simbólicamente hablando la parte del esposo y Eva la parte de la esposa, porque esto viene hasta nuestros días. En este simbolismo nosotros somos Eva. Pero recuerde que Eva fue tomada de la costilla. Y cuando Jesús expiraba y cuando le clavaron una lanza en su costado, salió agua y sangre. Y entonces se dice, ahí fue cuando nació la iglesia. Cuando él expiró, cuando Adán estaba en un sueño profundo, cuando él expiraba, de ahí brotaba de su costado de amor, de su corazón, venía Eva, que significa la madre de los vivientes. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 5, verso 13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y sigue diciendo en Efesios 5:14, por lo cual dice, ¿cuál es la misión? Por lo cual dice, despiértate, despiértate, tú que duermes. Despiértate, Adán, tú que duermes. Cuando Jesús expira, de ahí nace la iglesia, pero nace para dar vida. Entonces, en este simbiotismo, en este paralelismo, uno da la vida por el otro y el otro da la vida por el otro. Jesús expira y entonces la iglesia, Eva, madre de los vivientes, viene a producir hijos, hijos de luz, hijos de salvación, hijos de la reconciliación, hijos del sacrificio. Esto es una unidad de amor, es una historia de amor que usted puede mirarla desde diferentes ángulos, pero al final es la misma fuente. Uno sin el otro no existe, porque ellos son para estar unidos eternamente. Entonces, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará aquel que da vida. Simbólicamente podemos decir, te alumbrará la madre de los vivientes, despiértate, Adán. Entonces, es una forma de ponerlo. Listo. Hablamos entonces del Hijo del Hombre. Porque les decía que al principio a mí me llamaba la atención que Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Y yo decía, algo está mal ahí. ¿Será que la traducción de la Biblia? Y yo miraba y no, pero es que aquí dice lo mismo. Él se llama el Hijo del Hombre, pero ¿por qué se llama el Hijo del Hombre? Si suena como que no me suena, no puedo entender. Él no puede ser el Hijo del Hombre, porque el hombre es pecador, el hombre es malo, el hombre, ¿verdad? Entonces, en mi mente yo no podía entender cómo él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. En San Juan capítulo 6, verso 62 dice, pues, ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre, oiga, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces aquí viene otra pregunta. ¿Cómo es esto que el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Si para mí el Hijo del Hombre siempre fue terrenal. Para mí el Hijo del Hombre siempre fue Adán, siempre fue pecado, siempre fue tierra, siempre fue polvo, siempre fue humillación, siempre fue debilidad. Para mí eso es lo que era el Hijo del Hombre. Y ahora, entonces, ¿cómo es esto que el Hijo del Hombre subió a donde estaba primero? Entonces resulta que el Hijo del Hombre, el Adán o el Hijo, entonces estaba arriba, pero yo siempre le vi abajo, yo siempre le vi caído, siempre le vi malo, y ahora me doy cuenta que el Hijo del Hombre
estaba arriba, donde estaba primero. Y Jesús dice, ¿y qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Entonces esto sitúa al Hijo del Hombre no abajo, sino que por un momento lo sitúa arriba. Y esto es interesante. Ahora, hablamos, como decíamos al principio, ¿cuántos Adanes hay? Porque siempre hemos pensado que hay un solo Adán, uno de abajo y el otro que vino hasta hace poco a ser manifestado como el nuevo Adán o el Cristo, ¿verdad? Siempre así es como lo hemos mirado, porque en 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer hombre, espíritu vivificante. Entonces, claro, nosotros decimos, son dos, el primero y luego el último. No podemos pensar que el Hijo del Hombre, y que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. No, es que no, el Hijo del Hombre nunca estaba arriba. El Hijo del Hombre siempre estuvo abajo. Adán siempre estuvo abajo. Pero por un momento aquí podemos entonces imaginar que el primer hombre, Adán, el primer hombre, el que quedó dormido, el que expiró, del cual salió la iglesia de su costado, bien puede representar el primero y el segundo hombre ser el mismo, siendo Jesucristo, el Hijo del Hombre, el mismo que nos representa a nosotros en nuestra humanidad, porque estamos hablando aquí de todo un simbolismo. Aún los mismos teólogos no están de acuerdo en que realmente hubiera una pareja, sino que es la forma en que ellos creen Dios manifiesta esta historia de amor y la cuenta de este modo. ¿Cómo? En que Dios plantó un huerto y puso al hombre que había creado. Eso dice Génesis. Plantó un huerto y puso al hombre que había creado. ¿Y cuál era el hombre que había creado? Adán y Eva. ¿Por qué? Al hombre y la mujer le llamó Adán. Entonces, ahí cuando plantó al hombre, ahí estaba el hombre y la mujer, simbolizando a Jesús y simbolizando a Eva, madre de los vivientes, en un matrimonio eterno. Entonces, el primer hombre, Adán, fue un alma y estaba viva, ¿sí? Un alma viviente que estaba viva. Pero el segundo Adán llegó a despertar al primero. ¿Cuál era el segundo? Pues el mismo, porque de su costado salió varón y hembra, los creó y le llamó Adán. Entonces, ¿quién rescata a quién? Historia de amor. Ambos se rescatan, ambos se aman, ambos se siguen, ambos se benefician, se bendicen por siempre. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Ok, hablamos de un paralelismo simbólico. Vamos a seguir acá. Jesucristo hombre, Jesús hombre, o sea, Jesucristo el Hijo del Hombre, aquel que estuvo y que si vieras al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, aquel hombre. Dice así, San Juan 14:3, vendré otra vez y os tomaré. Oiga, vendré otra vez y os tomaré. ¿A quién? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez y tomaré a Eva que existe en mí, que no existe separada de mí. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque el día que lo creó, al varón y a la hembra les llamó Adán. Entonces, por esto, Jesucristo es alma viviente, se quedó dormido, y también es espíritu vivificante, donde es despertado y uno se despierta al otro. Jesús dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque ustedes existen dentro de mí, porque fueron tomados dentro de mí. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también
estéis. Recuerde, estamos hablando de una historia de amor contada desde un punto de vista no religioso, sino desde un punto de vista espiritual y eterno, para que nosotros comprendamos esa unión eterna que ha habido, que hay y que habrá, donde siempre hemos sido uno con Él. Colosenses capítulo 3, verso 3 dice, porque habéis muerto. ¿En quién morimos? En Jesús, fuimos sepultados con Él. ¿En quién morimos? En Adán, claro, porque por Adán entró la muerte a todos los hombres. Entonces, ¿en quién morimos? En Adán. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Morimos, dormimos, somos despertados y nos damos cuenta que vendré y os tomaré a mí mismo, porque hemos muerto o hemos dormido en Él y luego somos despertados o vivificados también en Él. Jesús expira y de su costado nace entonces Eva, que es la iglesia y que significa madre de los vivientes. Porque habéis muerto, en Adán morimos y vuestra vida está escondida con Cristo. O sea, Adán, Eva, madre de los vivientes. Una relación maravillosa. En Él morimos, pero en Él también de ahí salimos a vida. Dios sacó entonces, dice que Eva salió de la costilla de Adán. Y bueno, entendemos que fue engañada. Yo todavía sigo pensando que la mujer es muy inteligente para ser engañada. No creo que hubiera sido engañada. Pero bueno, quedemos en que fue engañada, pero a mí me parece que ella fue engañada y no fue engañada. Más bien iba a rescatar a su Adán que estaba dormido. Despierta tú que duermes, me dice la palabra, y te alumbrará Cristo. Entonces había que despertar a Adán y ella sale y entonces se deja engañar. Pero esta es una relación de amor, es una historia de amor, amados. Estamos hablando de una historia de amor maravillosa. Bendito sea el Rey para siempre. San Juan capítulo 13, verso 31 dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado. ¿Quién es glorificado? El Hijo del Hombre. Y otra vez vamos con esto, el Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser el Hijo del Hombre glorificado si el hombre es pecador, sucio y malo y débil? Y siempre decimos que el hombre no es nada, ni vale nada. Ah, pero entonces a Él le plació glorificar al Hijo del Hombre. Dice, ahora es glorificado. ¿Quién? Hablando de nuestra humanidad. Sí, bueno, el apóstol Pablo dice que a Él le plació revelar al Hijo del Hombre o al Hijo de Dios en mí. Entonces, qué lindo es cuando yo me miro en Él y me miro en Él glorificado. Ah, pero algunos dicen, no, si es que en el espíritu, ¿verdad? En el espíritu o en la eternidad. En el hombre, no, en el hombre somos malos, somos pecadores, somos sucios, somos inmundos y entonces hacen una separación y no comprenden lo que es, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Eso quiere decir que usted, así como usted es, así como hoy es, el Señor dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Es que Él escogió ese título con una razón. Y es para que nosotros entendamos que la gloria está hoy y no mañana. ¿Sí? Porque entonces, ¿para qué vas a tener gloria mañana? Si ya mañana ya no va a necesitar gloria. Quiero decir, hoy es el día en que nosotros necesitamos ánimo, confianza, seguridad, salvación, libertad, fortaleza, etcétera, 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 para vivir esta vida y para transmitirla a nuestros seres amados. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Ah, pero el verso 33 dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces decimos, todo estaba lindo hasta ahí, ¿verdad? Porque estaba hablando de Él y entonces Él se iba y nosotros no podíamos seguirle. Listo, ¿verdad? Pero no. Lo interesante aquí es que Él estaba hablando, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Y a dónde es que iba?
Bueno, dice la palabra que fue a las partes más bajas de la tierra para llevar cautiva la cautividad. O sea, lo que el Señor dice es, miren, al infierno, al Hades, a la condenación, a la oscuridad. Ahí ustedes no pueden ir. Ahí ustedes no me pueden seguir porque yo voy a pagar por ustedes. Porque yo voy a sufrir por ustedes. En este momento donde el Hijo del Hombre, si usted es un hijo de un hombre, el Hijo del Hombre es glorificado, pero a donde yo voy no podéis ir. A la gloria sí, pero aquí a donde yo voy no podéis ir. Entonces, por un momento no nos íbamos a separar y no podíamos seguirle ahí, porque él iba a pagar por todas las culpas, por todo el engaño, por toda la condenación. Bendito sea. Colosenses capítulo 3, verso 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Otra vez en él y con él. Pero lo lindo aquí es que dice cuando Cristo vuestra vida se manifieste. O sea, ahora el Hijo del Hombre glorificado, pero donde yo voy no podéis ir. Ahora, ¿qué significa esto cuando Cristo vuestra vida se manifieste? Estaremos manifestados con él porque existimos, vivimos, en él somos. Estamos dentro de Cristo. Nueva creación en Cristo. Nos situamos posicionalmente en él. En él existimos, en él, ¿verdad? En ese Adán, en el malo o en el bueno. No, resulta que el Señor dice, yo lo declaro bueno a los dos, porque los dos son uno, a los dos. Adán significa humanidad. A esta humanidad ya no la hago dos, ahora la voy a hacer una, un solo Adán. Un solo Adán. Y a esta humanidad le voy a decir que esta es hora en que el Hijo del Hombre es glorificado. No mañana. Por eso la palabra dice, y el apóstol Pablo dice que a quienes él llamó, justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Sí, búsquelo ahí está. A los que justificó llamó, y a los que llamó a estos también glorificó. El Hijo del Hombre es glorificado. Si usted espera que lo glorifiquen después de que parta de esta vida, pues ya para qué, ¿no? Como dijo alguien, ya muerto, que no me traigan flores ni que me vengan a llorar. Ahora es que necesitamos entender la glorificación del Hijo del Hombre. Como nosotros, como hombres en esta carne, el Señor ha dicho, yo les glorifico, yo les justifico, yo les doy vida, yo les cubro de mi justicia, de mi amor, de mi seguridad, de mi salvación. Esto es recibir lo que Él logró. Entonces dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Y uno dirá, pues sí, vamos a esperar que se manifieste. Porque entonces dice, vosotros también seréis manifestados con Él, dentro de Él. Viene el Señor, vino el Señor, y resulta que ahí estuvimos siempre. Entonces estamos esperando que viniera el Señor, pero el que venía, nosotros ya estábamos con él. Entonces vendré y os tomaré a mí mismo. Entonces vinimos con él porque ya existíamos en él y con él. Entonces estamos esperando que venga algo donde ya nosotros estamos dentro de él. Vendré y os tomaré a mí mismo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces cuando Cristo mi vida se manifiesta, entonces yo soy manifestado con él en gloria. Cristo, vida mía, manifiéstate. Y cuando yo digo, Señor, te has manifestado, ahora es la hora en que el Hijo del Hombre es glorificado. Ahora entiendo, Señor, que ya mi vida ha llegado y entonces soy manifestado con él en gloria. Estamos hablando de qué, simbiotismo, paralelismo, es que en él estamos. Y cuando esperamos que algo venga, pero resulta que ya nosotros estábamos en ese algo, entonces, pues, ¿quién llegó? Yo mismo. ¿Por qué yo mismo? Porque mi vida siempre estuvo escondida con él y en él. Y la glorificación de él fue mi glorificación.
porque él se sentó en lugares celestiales y me sentó a mí con él en lugares celestiales, porque él es rey sacerdote y me hizo a mí rey, porque él dijo, es la hora de verdad, en que el Hijo del Hombre sería glorificado, pero por ahorita no me pueden seguir. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a pagar las deudas. Por este momento no me pueden seguir. Entonces, ¿qué significa cuando Cristo vuestra vida se manifieste? Manifieste viene de faneró, que significa cuando Cristo vuestra vida se aparece. Se aparece. Cuando Cristo vuestra vida se aparece. Cuando Cristo mi vida se me aparece. Muestra, significa muestre o mostrar. Cuando Cristo mi vida se me muestra. Cuando Cristo mi vida se me manifiesta. Cuando Cristo mi vida se me muestra. Entonces yo soy manifestado con él, porque me doy cuenta que con él fui justificado, con él fui glorificado. Cuando Cristo vuestra vida se aparece, entonces vosotros seréis aparecidos, manifestados, mostrados con él. Qué maravilloso cuando sabemos que no tenemos que estar esperando lo que ya llegó, porque estamos hablando del evangelio del cumplimiento, claro, palabra posicional y de fe, hablando como Dios habla, que llama a las cosas que no son o no se ven todavía como que ya son, porque ya son. Bendito sea el Rey para siempre. Paralelismo simbólico, simbiotismo o historia de amor. Adán, Eva despierta a Adán. Adán sigue a Eva. Bueno, Adán cae dormido, pero Eva sale y dice que es engañada. Pero resulta que, aunque Adán va a la cruz y expira y duerme, de ahí sale Eva y sale para dar vida. Entonces, uno sigue al otro y otro le da vida al otro. Y entonces, en Jesucristo o en el Hijo del Hombre somos glorificados. ¿Por qué? Porque es muy importante que reconozcamos nuestra naturaleza y saber que Dios nos ama tal y como somos hoy. Nos aceptó, porque a veces esperamos y decimos, no, es que hasta el día de mañana, un día, no, amados, ya, hoy, en este momento, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No, él no fue engañado. No, él nada más siguió por amor y siguió al rescate. Y entonces dice que para qué él fue, aunque él sabía que no tenía pecado, pues dice, aquí yo voy, yo la sigo, yo sigo a Eva, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Y para que nosotros entonces, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque hay un solo Dios, y esto es clave, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo Espíritu. No, la Biblia dice Jesucristo hombre. Pero entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto del Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que hay detrás de esto de Jesucristo hombre? 1 Timoteo 5. ¿Será que Dios me quiere dar a entender que así como estoy yo, así como soy yo, Él me ama y Él me justificó, me santificó y me glorificó? ¿Será que Dios me quiere dar a entender que cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, se aparece, la recibo, la entiendo, entonces yo soy manifestado en Él y Él en mí, porque somos uno? ¿Será entonces que en este Adán, que significa humanidad, resulta que el Señor viene y toma la primera parte y etapa que nosotros conocemos del Adán y la vivifica? Porque entonces Adán significa dos cosas. ¿Qué significa? Significa alma viviente, porque somos alma viviente. Cuando Dios puso espíritu en el hombre, dice que fue un nepesh o un alma viviente, y nosotros somos alma viviente. Pero también tenemos vida en el espíritu. Entonces resulta que somos un Adán. Somos dos Adanes, entonces el malo y el bueno no, somos uno solo. Y Dios dice, ustedes son uno solo, y así como son, yo les amo. Están completos en mí. Es que esta es la gloria y la gracia, entender que yo estoy completo en Él ya hoy. Mañana, ¿para qué? Que no me lleven flores ni que me lloren. Hoy necesito entender esta verdad y saber que Dios me ha aceptado. Es hoy. Por eso dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él dice, sí, yo hombre.
así como hombre yo sufrí, así como hombre yo fui tentado, así como hombre yo lloré, así como hombre yo conquisté, y lo dice todo para, ¿sí? Esta es la hora en que el Hijo del Hombre es glorificado, pero ahorita no me pueden seguir porque yo voy para allá a pagar por ustedes. Ok, pero ya él pagó. Entonces, si él pagó, ahora yo debo de entender y debo de saber que estoy completo hoy, no mañana, hoy. ¿Y cómo? ¿A través de qué? A través de Jesucristo, hombre. Esa es la aceptación, saber que yo, saber que mi familia han sido aceptados. Por eso dice la palabra que él llevó el pecado de todos los hombres y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El único que no acepta esto es la religión, porque la religión quiere seguir haciendo sacrificios y cosas y estar cobrando y estar pidiendo, porque así es la religión. La religión dice que Jesucristo, hombre, no está completo, ni usted es glorificado, y tiene que hacer sacrificios y ayunos y penitencias y sufrimientos y vigilias y un montón de cosas para ver si acaso conquista lo que ya él conquistó. Pero es importante que usted entienda esto, es que es hoy y no mañana. Colosenses 1:18 dice, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es el primogénito de entre los muertos? A ver si usted me ayuda. ¿Quién cree usted que sea el primogénito de entre los muertos? Jesucristo hombre, ¿sí? Porque él como hombre dio su vida, Jesucristo hombre, y la entregó, y viene a ser el primero de entre los muertos o entre los dormidos. ¿Para qué? Para que él tenga preeminencia. Y sigue diciendo en el verso 20 de Colosenses 1, y por medio de él reconciliar consigo. ¿Reconciliar qué? Reconciliar la parte espiritual y la parte carnal, o la parte humana la aborrezco y el que se porta mal, ¿qué dice ahí? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Por eso, amados, en este evangelio yo no mando al infierno ni al diablo. Yo lo dejo tranquilo, que Dios sea soberano, no andemos peleándonos. Hay gente que va a la iglesia y se ponen a pelearse con los demonios y con el diablo y con los principados, y cuando llegan a la casa van todos endemoniados y asustados, que las sillas se mueven y que andan viendo cosas porque se meten donde Dios no los llamó. Dejen que Dios sea Dios y que Él gobierne y que Él sea soberano sobre todas las cosas. Si a mí la palabra dice que Él reconcilió todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, pues yo le creo y ya, listo. Porque yo voy a comenzar a andar ahí peleando y que te amarro y que te encadeno y que te tiro a la laguna de fuego, y ya deje eso tranquilo, amado, deje eso tranquilo. Hay gente que se anda peleando con las religiones y con medio mundo y entre iglesias. Ya deje eso, deje la soberanía de Dios que tome control de todas las cosas, porque dice que Él reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Él ya hizo la paz y nosotros todavía seguimos peleando. Él ya hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí Él hizo la paz. Vivamos en paz porque Dios es paz. Vivamos en amor porque Dios es amor. Vivamos en reconciliación. Vivamos en fe. Vivamos en la gloria de Jesucristo, hombre. Aceptémonos hoy. Amémonos hoy. Entre familia, entre parejas. Aceptémonos hoy. Amémonos hoy. Porque lo que es imperfecto, Él lo perfeccionó. Veámonos como Dios nos ve, porque eso nos va a ayudar. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Colosenses 1:19. ¿Cuál es toda plenitud? ¿Qué dijimos el otro día? Resulta que algunos dicen aquí somos plenos y estamos iluminados y estamos alumbrados, y como aquí somos plenos, sacamos la cruz, sacamos a Jesús, tiramos a Cristo, tiramos a todos, nos quedamos sin nada. ¿Dónde cree usted que está la plenitud? En conocer a Jesucristo, hombre,
en saber que Él venció como hombre y dice, ahora yo les doy mi victoria, acéptense tal y como son. Eso es plenitud. La plenitud es entender que Él reconcilió todas las cosas y no andarse peleando y no andar juzgando y no andar condenando y no andar diciendo, uy, es que usted está todavía en la religión, pobrecito, porque todavía anda esperando las arras y esto y lo otro. Amados, en la plenitud, no se pelee ni con el diablo, deje tranquilo eso, déjeselo a Dios todas las cosas, solamente acepte la palabra, amor en primer lugar, amor en segundo lugar y en tercer lugar, amor, aceptación, entender que dijo, por ahora no me pueden seguir porque yo voy a pagar, pero una vez que pago, entonces vendré y os tomaré a mí mismo. Y entonces dice Colosenses, cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, se muestre, se establezca, se aparezca, entonces ustedes van a darse en cuenta que ustedes también serán manifestados con Él, porque siempre estuvieron en Él y con Él. Bendito sea el Rey. Para ser pleno tienes que aceptarte en el Hijo del Hombre. Recuerde siempre el Hijo del Hombre, porque Él exaltó que Él era el Hijo del Hombre, porque Él quería ponernos un ejemplo y decir, yo como hijo de hombre vencí, y yo como hijo de hombre soy el mediador, Jesucristo hombre, y yo como hijo de hombre reconozco que les doy mis justicias para que ustedes se acepten, se reconcilien, se amen, se entiendan, vivan en paz y comprendan que yo he reconciliado como hombre los cielos y la tierra, como Adán, como hombre. Adán, Eva y Adán, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. La mejor de las historias de amor jamás escritas fue escrita en el cielo y hoy es revelada a nuestros corazones. Somos unidos a Él para siempre y por la eternidad. Él no existe sin nosotros y nosotros no existimos sin Él. Por eso Él dice que Él borra las rebeliones por amor a mí mismo. Alabado sea el Rey. Gracias a todos, amados, por estar ahí. Espero que hayan recibido una palabra de bendición y de consuelo. Gracias, 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 gracias y muchas gracias. Todos bendecidos, bendecidos.